Vayan conmigo al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y vamos a leer el versículo. Voy a basar, como cosa extraña, voy a basar la predicación de esta mañana en el versículo 10 de Mateo 21. Pero recordemos que esa es la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cuántos saben qué pasa ese día? El Señor Jesús, le voy a poner en antecedentes. El Señor Jesús manda a sus discípulos, 21:10. El Señor Jesús manda a sus discípulos y les dice: mire, ahí vayan a la calle tal, que esta calle, ahí encontrarán ustedes un asna con su pollino, con su pequeño asno. Un asno que no había sido montado por nadie. Y ahí comenzamos a ver un milagro. Porque los que alguna vez hemos montado en un asno, sabemos que si ese no está maestrado, nos deja por el piso. Pero ese animal fue totalmente noble, y ahí podemos ver la capacidad de nuestro Dios, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo los animales y todas las circunstancias de nuestras vidas. Después de eso, entró el Señor a Jerusalén en este pollino o en este pequeño asno, y la multitud gritaba: Hosana en el cielo y gloria a Dios en las alturas. Muchos cantaban algo similar a eso. Pero hay algo terrible, ¿sabe? La gran mayoría de aquellos que decían Hosana en el cielo, que alababan al Señor, que tiraban incluso sus túnicas al piso, que cortaban ramas de los árboles y las movían exaltando el nombre del Señor, 8 días después estaban gritando: crucifícale, crucifícanle, crucifíquenle. Y usted dirá: qué gente tan mala. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que era gente mala? ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de Cristo, pero después hemos dejado el Evangelio en vergüenza con nuestras actitudes? Yo sé que aquí no hay de eso, por eso ninguno dijo amén. Mateo 21, versículo 10. ¿Están listos aquí? ¿Lo vamos a leer todos? Disculpen, debo tomar esto por cuidar mi garganta. Entonces leemos todos, ¿qué les parece? En el nombre del Señor Jesús leemos esto. Cuando entró él, ¿quién? Jesús, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Entramos a la semana de la pasión de Cristo, a la Semana Santa, como muchos conocemos. Y así comienza su entrada en Jerusalén. Y es algo bien interesante, pues Mateo, el escritor, el apóstol, cuando escribió este versículo, él usó la palabra eseiste, que significa alboroto para nosotros, pero también es de donde sacamos la palabra sismología, o sea, el estudio de los terremotos. Mateo dice que Jerusalén está conmovida, está eiste, que es la palabra en griego original, y que esta palabra significa algo que se mueve como un terremoto, algo muy fuerte. Mas Mateo usa esta palabra en otras 2 ocasiones en el Evangelio que él mismo escribió, y la usa en Mateo 27:51, cuando la tierra tembló al morir Jesús, Mateo 27:51, y cuando un gran terremoto precedió la resurrección de Jesús, en Mateo 28:2. Mateo 27:51. Me gustaría que estén prontos ahí en la pantalla, hermanos, para que todos lo tengamos. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló. Y ahí la palabra es: y la tierra eiste,
y las rocas se partieron. Es la misma palabra que usa el evangelista aquí en Mateo 21:10, cuando dice que toda la ciudad se conmovió. Pero también en Mateo 28:2 nos habla de este gran terremoto que precedió a la resurrección de Jesús. Dice: y hubo un gran eiste, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta palabra conmover en el original griego tiene una connotación tremenda. Si lo pudiéramos ver, que cuando Cristo el Señor entró triunfante en Jerusalén, la ciudad fue removida. ¿Ok? Toda la ciudad se conmovió diciendo, y luego viene una pregunta: wow, ¿quién es este? Yo oro al Señor que algo se pueda conmover en nuestras vidas, que algo pueda conmover nuestros corazones, pero que también algo sea conmovido en el lugar donde nosotros vivimos. Que nuestro evangelio no esté encubierto, que cuando nosotros hablemos del evangelio, la gente pueda entender que hablamos de un Dios vivo. Amén. Nosotros sabemos que en este país son muchos los que son apáticos a todo lo que se llame fe. Y algunos no es que odien el evangelio, muchos sí, pero simplemente a otros no quieren oír, no están interesados en oír nada del evangelio. No quieren saber qué es lo que el evangelio enseña. Y yo le aseguro que pudiéramos recorrer las calles en esta mañana y lo único que encontraríamos es gente que no quiere saber del evangelio, más bien quieren salir a correr por las mañanas para mantener su cuerpo. Prefieren salir con el perro, quieren usar la bicicleta y prefieren un tiempo en el gimnasio para poderse mantener más guapos. Yo no estoy en contra de que alguien haga deporte. Sería una locura decir eso, porque el deporte es salud para nuestros cuerpos. ¿Cuántos lo saben? Ok, es bueno eso. Pero de ahí a que nosotros le demos prioridad al cuerpo en lugar de darle prioridad a nuestra alma, déjeme decirle en el nombre del Señor que eso es una completa locura. Amén. Amada iglesia, necesitamos algo que toque a los seres humanos que conocemos. Necesitamos algo que obligue a nuestro entorno a ser conmovido. Amén. Necesitamos al Cristo reinante entrando en cada vida, comenzando por la vida de la iglesia, comenzando por casa. Y nos pudiéramos preguntar: ¿qué está sucediendo? ¿Será que mi testimonio? ¿Será que mi carácter? ¿Mi estilo de vida? ¿Será que eso es el freno para que Cristo sea reflejado en mí y otros puedan verlo? ¿Qué es, hermano, aquello que conmoverá este pueblo? ¿Qué es lo que conmoverá a nuestra familia? ¿Qué es o quién es quien puede conmover nuestras almas si no es el Cristo, el Salvador reinante, entrando triunfante en nuestros corazones, en nuestras vidas? Amén. Cuando estudiamos la Biblia y llegamos a este versículo, nos damos cuenta de algo. Jesús no conmovió a Jerusalén hasta que montó sobre aquella pequeña asna, hasta que tendieron sus mantos y ramas en el camino y clamaron: Hosana. ¿Qué es aquello que conmoverá nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros lugares de trabajo? ¿Qué es eso sino Jesús? Mis amados, el mundo sabe muy poco de la iglesia. El mundo rechaza la iglesia. Y una vez más tendríamos que preguntarnos: ¿tiene que ver eso algo conmigo? ¿Será que mi actitud no causa el efecto en las personas que me conocen?
Yo creo que es tiempo, mis amados hermanos, de levantar el nombre del Señor en medio de todos aquellos que nos conocen. ¿O cuántos son aquí de la secreta? Y he hecho esta pregunta algunas veces. Yo hoy la quiero repetir. ¿Saben sus vecinos que usted es cristiano? ¿Saben realmente que usted viene a una iglesia? ¿Que usted tiene una fe? Y lo más importante, ¿está causando usted algo en la vida de ellos? Amados hermanos, ¿no será que nos estamos avergonzando del evangelio? Yo creo que sería importante que viéramos la vida y el ejemplo de nuestros antepasados, aquellos hombres y mujeres del tiempo antiguo que iban de mercado en mercado contando lo que podían contar de la palabra de Dios. Ellos buscaban cómo predicar esa palabra, y en esa época estos hombres leían en las esquinas de las plazas. Iban de un lugar a otro predicando sencillamente la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tenían mejores garantías que nosotros esos hombres que una vez predicaron en las calles? ¿Será que ellos tenían algo más que nosotros? Permítame decirles que no. Ustedes y yo hoy tenemos más medios que muchos de los que entregaron sus vidas por Cristo Jesús, predicando esta verdad, hablando del Rey triunfante que entró una vez o algún día en sus corazones, en sus vidas. Ustedes y yo también tenemos esa misma oportunidad. Ellos pudieron predicar al aire libre. Esto lo hacían en medio de abusos, de burlas. Lo hacían aunque estaban enfermos, aunque vivían en pobreza, aunque vivían a veces hasta con pestes en sus propios cuerpos. Eran perseguidos, eran calumniados, eran insultados, pero nunca se callaron. La pregunta es, ellos nunca se callaron, pero nosotros nunca hablamos de ese Dios que entre pocos o aquí en la iglesia decimos tener. Es tan fuerte esto, hermanos, el de quedarse callados de lo que según nosotros ha pasado en nuestro corazón. Y es que incluso hay padres que no le hablan a sus hijos del evangelio por miedo a que se ofendan. Qué tristeza. Si sus hijos se ofenden porque usted les habla del evangelio, ¿sabe? Que se ofendan. Que se ofendan porque ellos han vivido su vida ofendiendo a Dios. Y usted y yo tenemos que hablarles del Dios vivo, y ese Dios vivo podrá conmover sus vidas. No sea que cuando sea tarde usted quiera hablarle a un hijo suyo, pero ya tal vez usted no tenga fuerzas. Tal vez usted ha perdido ese primer amor. Tal vez usted ya ni siquiera se esté viviendo el evangelio, porque se le ha convertido en una mera religión y solamente asiste a una iglesia porque ya es un compromiso. Dios nos libre de tal cosa. Amén. Creo que todo esto viene o tiene que ver con que nosotros nos avergonzamos del evangelio. Yo creo que es digno de seguir el ejemplo de hombres que desplegaron la bandera de Cristo, de un Salvador reinante, que lo hicieron por los caminos, por todas partes, y donde iban estos hombres y mujeres del antiguo, ¿sabe qué sucedía? La luz del evangelio, la luz del entendimiento de Cristo era lo que alumbraba por los caminos por donde ellos pasaban, porque no se avergonzaban del evangelio, pues ellos sabían algo que nosotros de oídas hemos oído, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces logremos que la iglesia de Dios despierte para ver conmovidos a nuestros familiares, hijos, amigos,
Apoyemos esta causa, hermano. Apoyemos este evangelio con nuestra actitud, pero no cualquier actitud, sino que prediquemos este evangelio apasionadamente, con ardiente oración por los que se pierden. Yo no sé qué decirles para animarlos, pero algunos de ustedes ya casi están en el 50% del sueño. Levanten la mano los dormidos. Ustedes y yo somos la iglesia y tenemos a Cristo, a un Cristo reinante en nuestros corazones. Y ustedes y yo podemos conmover nuestro vecindario. Amén. Pero nos falta poder conmover a los que nos rodea. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Sabe? Si ustedes y yo sintiéramos que las cosas en las que creemos son de suprema importancia y que son dignas de vivir por ellas y dignas de morir por ellas, si tuviéramos angustia por el destino de nuestras propias almas, seguramente que también tendríamos angustia por los que se pierden sin fe, sin luz, sin esperanza. Hace falta angustia y pasión por los que se pierden. Lastimosamente muchos acuden a la iglesia porque hoy me he sentido mal. O algunos asisten a la iglesia y a veces demuestran que Cristo no está en sus vidas. Viven en una quejabanza, no en alabanza. Qué difícil creerle a alguien que tiene a Cristo en su corazón cuando no tiene gozo, cuando no le ve sonreír. ¿Sabe una cosa? Los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, aún con hambre, descalzos, desafortunados por los caminos, usted les vería reír con gozo y emoción, porque traían un mensaje vivo, un mensaje de verdad. Ese mensaje no está muerto, ese mensaje existe, es para hoy. Pero usted y yo necesitamos entender que ese mensaje tiene que ser predicado. No tenemos angustia, pero si tuviéramos esa angustia, pronto veríamos a nuestras familias. Siempre estoy hablando de la familia. Siempre hablaré de la familia, porque yo no creo que Cristo Jesús murió solamente por usted como integrante de una familia y usted es el súper escogido, el súper preferido, y que los demás se vayan a las tinieblas. Qué locura si pensamos así. Dios no lo llamó solamente a usted. Y si usted es el primero, diga gloria a Dios, porque entonces hablaré de este Dios vivo y pediré que Él me dé la fuerza, la guianza y la dirección para ser testimonio de que Cristo cambia vidas. Amén. Se necesita solamente uno. Se necesita solamente un hombre que quiera pagar el precio, que quiera alentar a los demás, que quiera orar por los perdidos, que quiera orar de madrugada por el evangelismo, por los jóvenes, por los niños, para que sean conmovidos los corazones como fue conmovida Jerusalén cuando Cristo visitó esa ciudad. Hoy, hermanos, realmente necesitamos cristianos así, que no conozcan el miedo, que no crean en la derrota. Una iglesia constituida por hombres que se levantan y predican y no tienen pereza para levantarse y no les importa cuál sea la hora de ir a acostarse con tal de ganar almas para Cristo. Amén. Hombres y mujeres que estén siempre animados por la seguridad de que Dios Altísimo está con nosotros. Hombres que tengan en sus corazones a un Cristo reinante. Y ahí viene una pregunta más: ¿reina Cristo en su corazón? ¿O qué es lo que, o quién es quien reina en su corazón? ¿Es Cristo el Rey, el Señor en su vida? ¿O es solamente un invitado incómodo de cada domingo? ¿Él es el Señor
o alguien que me molesta tener que ir a escuchar. Él es el Señor o alguien que me incomoda con sus exigencias. ¿Es Dios su Señor o es solamente un estorbo que mis padres o mi familia me impone, pero yo quisiera andar dando vueltas por el mundo? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Reina Él en su corazón? Hermanos, si ustedes y yo tuviéramos un Cristo reinante en nuestros corazones, eso ayudaría a conmover el sitio donde vivimos. Me temo que hoy no somos esa iglesia, pues seguimos extrañándolos a ustedes en el día de la oración. ¿Qué día es la oración aquí? Así sabían. Pues qué bueno, para que no se les ha olvidado. No me quiero quejar. Yo sé que esto es algo que muchos creen que solamente tiene que estar sobre mis hombros como pastor de la iglesia. Pero quiero decirles, para vergüenza de algunos de ustedes, que no son muchos los que contestan a mi llamado de madrugada para interceder por los perdidos, por los enfermos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por los hogares, por esta iglesia, por los servidores, por el evangelismo. ¿Sabe? Son muy pocos los que responden. Incluso les he desafiado a que me llamen a mí. Y les hago una vez más este desafío. Si quieren, llámenme a las 5 de la mañana, porque espero encontrarme de rodillas delante de mi Señor, clamando por sus almas. Pero no solamente por las suyas, sino por las de sus hijos, de sus amigos, de esta ciudad, del sitio donde vivo. Amén. Si alguien que usted que está cerquita de alguien que se está durmiendo, por favor, no importa, métale un codazo o un pellizco, con amor, eso sí. Ahí con amor métale un pellizco, ¿sí? Mis amados, así dormidos y aletargados, sin compasión y sin ser nosotros mismos conmovidos, ¿cómo podemos esperar que el mundo vea a Cristo? Algunos de ustedes están en un letargo que duele. Se lo digo delante del Señor. En un letargo que duele. Es triste ver que muchos que no tienen la palabra de Dios, que muchos que están solamente siguiendo a hombres, que muchos que solamente tienen una religiosidad, parecen más avivados que ustedes, que están recibiendo palabra de Dios genuina. Y no lo digo porque yo lo predique aquí, sino porque también les desafío que el día que encuentren una inconsistencia de la palabra de Dios en lo que yo predico, por favor díganmelo. Yo seré el primer agradecido, porque yo no me las sé todas. Y reconozco mi ignorancia de las Escrituras. Y reconozco mi necesidad de aprender más y más a conocer a este Dios poderoso. Les desafío a estudiar la Escritura. Les desafío a comparar lo que yo predico con la Biblia. No porque yo sea infalible, les repito, porque sería de mucha bendición para mi vida si alguno de ustedes me corrige bíblicamente hablando. Algunos siguen aletargados, no quieren despertar. Y tengo que decirles una vez más que esto sucede porque muchos se avergüenzan del evangelio. Muchos escuchan súplicas, muchos saben de las necesidades, pero parece que el frío de este país también les enfrió sus oídos y sus corazones, y en lugar de sentir alguna arder su corazón por la necesidad del pueblo, por la necesidad del amigo, del compañero de trabajo, del vecino, hacen sus oídos sordos. Y si seguimos así, mis amados, no conmoveremos, no predicaremos, no hablaremos de Cristo a nadie. Pero cuando nosotros podamos conmover a alguien, la gran multitud, al ser conmovida, como ocurre aquí en el versículo,
en este versículo 10, cuando la gente comenzó a ver que había algo diferente, que todo se movía y que el mundo entero, o que la ciudad entera gritaba por lo que estaba pasando, entonces fueron ellos a mirar, quisieron saber qué sucedía y preguntaron: ¿quién es este? Qué triste, mis amados hermanos, y sería algo desafortunado que usted no fuera capaz de dar respuesta. La palabra del Señor nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que tener preparada una respuesta para aquel que nos pregunte: ¿quién es este? ¿De quién es quien tú hablas? Mis amados hermanos, les invito entonces a que conozcan a Cristo de una forma práctica. No se puede aprender a Cristo solamente con la cabeza, pues solamente el amor puede aprender el amor, y Cristo es el amor encarnado. ¿Quieren saber de amor? Conozcan a Cristo. ¿Quieren saber de verdad? Busquen a Cristo. ¿Quieren tener seguridad en sus vidas? Él es la seguridad misma. Él es el camino, la verdad y la vida. Busquen conocer a Cristo, viviendo en Él, aprendiendo de Él. Hoy en día se mueven muchas ideas en las iglesias, y algunos incluso dicen: imítenme a mí, porque yo soy un hombre de Dios. Qué tristeza pensar que hoy algunos dicen: repita lo que yo digo. Qué altivez de corazón, qué orgullo y qué corazón totalmente orgulloso, vanaglorioso. La verdad que a mí me daría, no sé qué me daría, pero algo raro me daría si alguno de ustedes dice: no, pastor, es que yo estoy hablando como usted habla. Oh, le aseguro que yo le reprendería, porque yo no quiero que nadie hable como yo hablo. Yo quiero que ustedes tengan la capacidad de hablar de lo que la palabra de Dios dice, y cuando alguien le reproche algo, usted tenga la autoridad de la palabra para decir: escrito está. No es a hombre que tenemos que seguir. Yo no voy a causar ningún terremoto en ninguna vida. Es la palabra de Dios que nos habla de aquel que tiene el poder para salvar las almas. Amén. Así que cuando alguien le pregunte si usted imita a su pastor, dígale: Dios me libre, yo imito a mi Señor. Hermanos, que tuviéramos entre nosotros más personas aptas para ser maestros. Pero me temo que tendremos que decir de muchos de ustedes, como dijo Pablo, de los débiles de su tiempo, que debiendo ser ya maestros, tenían necesidad de que se les volviera a enseñar. Yo les invito a que beban la sangre de Cristo, que coman su carne. Y esto no es algo literal, ya lo vimos el viernes cuando nos enseñaba mi esposa. ¿A qué se refiere eso? Es a estar en una comunión con Jesús, una comunión que alimenta nuestro espíritu, que esa palabra, que esa presencia, que esa guianza esté dentro de nuestro ser. Y cuando usted escuche: ¿quién es este? Cuando alguien le pregunte: ¿quién es este?, ustedes no necesiten hacer una pausa para responder, ni pedir a ningún teólogo que les ayude a dar una respuesta. Ustedes seguramente, si buscan de Cristo, de buena gana contestan a las personas: cuán amoroso es el Salvador que han encontrado. Amén. Que puedan dar respuesta del Dios del que hablan. Que no sea un Dios lejano para ustedes. Y sobre todo, asegúrense que el día que estén frente a Él no sea un Dios extraño para ustedes. Les invito a conocer a Cristo, y que cuando alguien les pregunte: ¿quién es este?, ustedes que están en Jesús puedan hablar mucho acerca de Él,
y que le puedan decir a los pecadores que Dios fue hecho carne, que habitó entre nosotros, que sus discípulos, según su propio testimonio, dijeron que ellos vieron su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que Él es nuestro sustituto en la cruz, que Él recibió el castigo de nuestra paz, que podamos hablar abiertamente de la grandeza de nuestro Señor. Y cuando alguien más nos pregunte quién es este, dígale al peor de los pecadores que la sangre de Cristo puede limpiarlo de toda maldad, puede borrar todo pecado. Esa sangre está vigente. Amén. Era poderosa hace 2000 años, es poderosa hoy y seguirá siendo poderosa mañana. Cristo iba camino a la cruz. Cristo iba triunfante a la cruz. Eso es lo que estamos conmemorando. Pero es necesario que tengamos claro qué es lo que Cristo significa y qué es lo que puede hacer en la vida de cualquier pecador, para decirle entonces al borracho que Cristo le puede cambiar, al adúltero que Cristo le puede cambiar, al ladrón díganle que Cristo está vivo. Díganselo a todo aquel que ustedes conocen, Cristo está vivo. Será la única manera que podamos conmover las vidas. Esta iglesia necesita despertar. Esta iglesia necesita predicar. Esta iglesia necesita dar testimonio de Cristo. Yo quiero que usted desde ya le pida al Señor: oh Señor, cambia mi actitud adormecida. Desde ya ore a Dios para que entienda cuál es su gran necesidad. Entonces, mis amados hermanos, todo aquel que necesita a Cristo y cree en Él no es condenado. Dígale al mundo que Cristo vive. Mi amado hermano, Cristo había visitado muchos lugares y había hecho muchos milagros. Sin embargo, la gente preguntaba: ¿quién es este? Y cuando a usted le preguntan quién es este, ¿da usted respuesta? ¿Cuántos pueden reconocer que dejan pasar las oportunidades de hablar de un Cristo vivo? ¿Cuántos, por favor, cuántos de ustedes quisieran pedirle perdón hoy a Dios por su cobardía y por avergonzarse del Evangelio? ¿Cuántas veces en el bus, en el tren? ¿Cuántas veces al que viene nuevo al trabajo? ¿Cuántas veces necesitarás para despertar y hablar esta verdad? ¿Hasta cuándo? Iglesia del Señor, yo les desafío a un cambio ahora mismo, pero no será un cambio en nuestras fuerzas, debe ser un cambio venido del cielo. Y yo le invito a que en este día no nos levantemos hasta que no estemos convencidos de que Dios está obrando en nuestras vidas. Por favor, no se avergüence del Evangelio, porque lamentaremos mucho si es que un día el Evangelio se avergüenza de nosotros. ¿Quién es este? Si su respuesta es no lo sé, entonces esa respuesta solamente es el fruto de un corazón orgulloso, de un corazón falto de humildad, de un corazón lleno de soberbia y de un corazón altivo y egoísta. Si usted no cree en Jesucristo, si no sabe la respuesta por Cristo hoy, es algo que usted voluntariamente decide. Quienes desconocen a Jesús no tienen a quien culpar sino a sí mismos, y esto es fatal para su alma. Cualquiera que puede saber de Jesucristo le puede decir todo lo que Él ha hecho en sus vidas, pero a veces no queremos poner el oído a lo que Cristo hace en la vida de algunas personas. Hay una gran cantidad de personas que no saben nada acerca de Él. El no conocer a Jesús te dejará fuera del cielo. Aunque tú me digas que eres lo que eres,
Aunque tú digas que tienes muchos títulos, tal vez de muchas universidades en el mundo, aunque te sientas lo que te sientas, si ignoras a Cristo, ignoras el remedio para la enfermedad de tu alma. Y eso te condena eternamente. Pero si nosotros conocemos de Cristo y no predicamos a este Cristo, no creo que estaremos bien parados ante nuestro Señor cuando se nos pregunte por la obediencia al mandamiento de ir y predicar este evangelio a toda criatura. No creo que tengamos algo que decir. El que ignora a Cristo, el pecador, ignora la llave que abre la puerta del cielo. Y déjame decirle que esa llave está en sus manos y en las mías. Amén. Pero muchos tienen vergüenza del evangelio y nunca muestran siquiera un poco de piedad. Creen que con asistir de vez en cuando a la iglesia ya la hicieron. Creen que ya pagaron. Vienen a la iglesia simple y llanamente para acallar sus conciencias, pero no han nacido para el evangelio. Hoy es un día de vida nueva. Hoy es un día de resurrección en nuestras almas. Algunos se conforman con asistir a la iglesia, pero no quieren venir realmente a Cristo, porque se avergüenzan de Cristo. Algunas mujeres dirán: oh, ¿qué pensarían mis amigas? Me llamarían hipócrita, me llamarían santurrona, pues ellas me conocen, saben cómo soy de vulgar cuando me junto con ellas y a contar mis chistes verdes. Y piensan, se van a burlar de mí. Mejor no me acerco a Cristo para no ser rechazada por mis amigas. ¿Sabe? No se imagina usted, amiga, cuánto me gustaría que la rechazaran, que se burlaran de usted. ¿Sabe por qué? Porque si burlan de usted es porque usted ha dado un paso para conocer, un paso adelante para conocer a aquel que puede salvar su alma. Por eso me gustaría que pasara por esos momentos, porque muchos de los que hemos decidido seguir a Cristo hemos sido burla y escarnio hasta de nuestras propias familias. ¿Y tienes miedo de eso? Más bien ten temor de un Dios airado, de un Dios que un día tú no reconozcas, pero peor que todo eso, un Dios que no te reconozca a ti. O podría pensar el hombre: oh, ¿cómo me voy a acercar a ese Cristo? ¿Qué dirían de mí mis amigos que soy un cobarde, un religioso? O tal vez si comienzo a venir aquí, este pastor calvo y feo me dirá que yo no debo ver pornografía, me dirá que yo no debo mirar la mujer de mi amigo, me dirá que ya no debo robar en mi trabajo, que no conviene ser un borracho, me dirá que no debo vivir con drogas. Algunos temen eso, y la palabra claramente nos dice que los hombres no traen sus obras, sus vidas a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero no soy yo el que le va a prohibir nada a ningún hombre, porque cuando Cristo entre triunfante en tu corazón, Él te podrá dar la fuerza, el poder, la valentía, el dominio propio y sobre todo el amor para vencer todo vicio y todo pecado en tu vida. Deja que Cristo entre, deja que Cristo triunfe en tu corazón. Los que creemos en Jesucristo sabemos que Cristo murió por nosotros, ¿sí o no? Que nuestras ofensas fueron colgadas en la cruz del Calvario, que nuestros pecados nos han sido perdonados. Y sabemos que si alguien confía en Él, no podemos ya ser castigados por pecados, pues Cristo fue castigado por ellos. ¿Cuántos son los que son redimidos por Cristo aquí? ¿Cuántos pueden decir amén? Mire, Jesús fue alguien valiente. Cuando lo fueron a apresar, Él dijo: si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y cuando le prendieron a Jesús, dejaron ir a estos que eran sus amigos. Amén. Nadie te podrá acusar si confías en Jesucristo.
pues Él sufrió lo que te correspondía sufrir a ti. Él pagó tus deudas. ¿Cómo pueden exigir pagar una deuda que ya está pagada? Por eso te invito a venir a Cristo. Por eso te invito a que permitas que Él entre en tu corazón y en tu vida. Realmente esta es la historia del Evangelio. Cuando éramos enemigos de Jesús, a su tiempo Él murió por nuestros pecados. ¿Cuántos saben eso? ¿Quién pudiera despreciar a un hombre que amó a sus enemigos? ¿Quién quisiera despreciar a alguien que ama a sus enemigos? ¿Quién pudiera despreciar a aquel que se desangró no solamente por sus amigos, sino también por sus enemigos? ¿Cómo olvidar a aquel que, preso del dolor y de una cruz, moribundo, agonizante, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo olvidarnos de uno como ese? Y esa oración que hizo no solamente fue para sus amigos que lo abandonaron, sino para todo aquel que incluso hoy se sienta su enemigo o sea su enemigo. Aunque Jesús era rico, por nuestra causa se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y descendió y nació como una débil criatura, y permaneció en el regazo de su madre, esperando a cumplir todas las profecías que de Él estaban escritas. Él, Cristo, Él, solamente Él, y solamente en Él hay salvación. No hay ningún mérito en ti. Entiéndelo, hombre, entiéndelo, mujer. Tú necesitas a Cristo si quieres vivir una vida eterna. Amén. Es algo impresionante ver lo que Cristo hizo. Él, siendo rico, la palabra nos dice que llegó un momento en que no tenía dónde recostar o reposar su cabeza. ¡Wow! ¡Qué desafío para los predicadores y pseudoapóstoles de este tiempo! Aquellos amadores de sí mismos, aquellos que no pueden caminar si no tienen el mejor traje, aquellos que no pueden ir a ninguna parte porque de pronto les van a robar la unción, aquellos que se creen por encima de los demás hombres. ¡Qué vergüenza para el Evangelio! Un hombre que no vuela, un pastor que no vuela oveja, un pastor que no visita una oveja, un pastor que no visita a un enfermo. ¿Qué clase de pastor es ese? ¡Qué vergüenza para los predicadores de hoy en día, que exigen hotel de 5 estrellas, que exigen pago por una predicación! ¡Qué vergüenza! Por eso hay muchos que no quieren saber del Evangelio, porque ellos no muestran a un rey triunfante, pero viniendo en un asna, a un rey todopoderoso, pero débil al mismo tiempo. Y todo eso por amor de las almas. Oh Señor, ten cuidado de nuestro corazón. Pídale eso a Dios: Señor, que no me envanezca. Qué desafío entonces para estos ávaros de este tiempo. Jesús hizo una promesa que llevo en mi corazón, y Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera eso verdad, yo no lo hubiera dicho, dijo el Señor. Pero me voy a adornar todo, a preparar todo, para que allí donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es el motivo por el cual Cristo murió. Él no murió para que tú seas rico. Él no murió para que tengas un carro último modelo. Esto lo he dicho muchas veces. Pero es que es una vergüenza para el Evangelio que hablemos o que hablen las cosas que se hablan por las calles. En estos días vemos campañas: ven por tu milagro, como si alguien tuviera el poder para cambiar la voluntad de Dios. Oh, y algunos dicen, justamente encontraba un hombre ayer y me decía: pero si es que nosotros hacemos obras en el Señor, porque es que somos gente de fe. No,
La palabra del Señor me dice que incluso hombres que no conocen, mujeres que no conocen a Dios, hacen milagros. Pues la palabra del Señor claramente nos dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y sabe qué reclamaban? Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre libertamos endemoniados. Qué terrible escuchar de Dios: nunca te conocí. Qué terrible. Qué frase tan terrible encontramos en la Escritura. Cuando alguien religiosamente quiere hacer cosas en una iglesia y el diablo los usa para engañar a otros más, y se creen que es en el nombre del Señor y creen que están sirviendo a Dios, pero están engañados porque están sirviéndole a hombre. Y esperanzados tal vez un día quieran presentarse delante del Señor. Pero ¿cómo será el momento terrible y amargo para esas almas cuando Dios les diga: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad? Es necesario que estudiemos la Escritura. Es necesario que no levantemos a ningún hombre. Es necesario que desechemos todo método. No hay método para ser hijo de Dios, solamente la fe en Cristo y su obra redentora. La palabra de Dios te dice cómo vivir una vida santa para Él. No necesitan la inspiración de ninguno. Por eso, mis amados hermanos, les invito a que no despreciemos a este gran Señor, que es amigo del pecador, que es auxiliador del enfermo. Y finalmente, Jesús viene otra vez rodeado de esplendor y gloria. La palabra de Dios en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Cómo ocultarán sus rostros aquellos que lo colgaron? ¿Cómo ocultarán sus rostros aquellos que lo rechazaron? Y nosotros como iglesia, ¿dónde ocultaremos nuestro rostro si no predicamos esta verdad? Yo quiero que usted le pida al Señor en esta mañana y le diga: Señor, si hace falta, estremece mi vida. Haz un terremoto hoy dentro de mí. Echa fuera todo obstáculo de mi corazón que no te ha permitido entrar a reinar en él. Yo quiero invitarle a usted en el nombre del Señor a que medite en esta palabra y se pregunte: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Una vez más quiero pedirle que piense si Jesús es alguien incómodo para su vida. ¿Es Jesús incómodo para usted? Yo le invito a que incline su rostro y se pregunte: ¿quién es Jesús para mí? Yo le invito a que piense realmente: ¿quién es este? ¿Es de verdad el Dios del que habla la Biblia, el que vive en mí? ¿Vive realmente el Rey en mi corazón? ¿O simplemente soy un religioso o una religiosa que intenta acallar mi conciencia? ¿Quién es Cristo? Si Cristo no ha conmovido aún su vida, si usted está aquí pero pensando en las cosas de afuera del mundo, yo le invito a que se arrepienta. Si usted está aquí menospreciando a Cristo, un día Cristo le menospreciará a usted. No porque Él sea maldadoso ni quiera responder mal por mal, sino porque si usted llega delante de la presencia de Él habiéndole menospreciado, usted lo ha rechazado durante muchos años. Y no importa si tienes 10 o 100 años,
Tú tienes una responsabilidad hoy con tu propia alma. Señor, te anhelamos, te necesitamos, te exaltamos en esta mañana y te pedimos por nuestras almas. Oh Dios, líbranos de toda hipocresía, Señor. Líbranos de toda falsedad en nuestra manera de vivir. Líbranos, Señor, de ser estorbo para que otros vean la luz tuya, mi Señor. Líbranos de ser piedra de tropiezo, Señor, con nuestras miradas, nuestras palabras, nuestras actitudes, con aquellas cosas, Señor, que necesitamos ser, o de las que necesitamos ser librados en esta mañana.